Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Maza, yo soy el director ejecutivo de Basic Health International. Para mí es un gusto el día de hoy estar con ustedes listos para tomar este tema que es de suma importancia para nosotros en medio de la pandemia, que tiene que ver con los temas de bioseguridad. En realidad estamos muy agradecidos con todas las personas que están entrando al webinar, con nuestros ponentes y moderadores que nos acompañan el día de hoy para estas charlas. Si me dan un minuto, voy a compartir mi pantalla para poderles compartir una introducción muy breve del trabajo que nosotros hacemos. Ok. Bueno, para iniciar todas nuestros webinars de videoconferencias que hemos estado realizando con COVID-19, tengo que decir que yo no tengo ninguna relación comercial con cualquier entidad corporativa que vende o hace productos relacionados al SARS-CoV-2, al COVID-19. La organización con la que yo trabajo es Basic Health International. Nosotros usualmente trabajamos en lo que es la prevención del cáncer, que queremos vivir en un mundo donde ninguna mujer muere de una enfermedad que es totalmente prevenible, pero en el contexto de la emergencia mundial que estamos viviendo, nosotros ahorita estamos poniendo toda nuestra experiencia y conocimientos en el tema del COVID-19. Estos son algunos de los países donde hemos realizado trabajo, consultorías y hemos compartido experiencias. Y lo que sabemos es que cada país es diferente. Y en esta pandemia eso es exactamente, se aplica para lo mismo. Cada país es una realidad diferente. Y lo que tenemos que tratar es no compararnos con nuestros países, sino que tratar de incorporar las mejores prácticas que se están realizando y por eso es que en esta serie de webinars nosotros estamos invitando a personas que ya pasaron esta primera ola de esta enfermedad y que comparten sus experiencias y nosotros tomemos son las mejores prácticas que podemos tomar para aplicarlas en el contexto de nuestras realidades. Y dentro de todo esto ha sido el tiempo siempre hablamos de querer aplanar la curva, que es lo que hemos estado tratando de hacer. Nosotros aquí en El Salvador somos el país probablemente que vamos a tener una cuarentena de las más extendidas de todo el mundo. Y esto ha sido para ganar tiempo, de tratar de prepararnos y lograr de que los pacientes que sean manejados apropiadamente, bueno, que se manejen de forma apropiada versus la zona en que los pacientes no son manejados apropiadamente mientras aumentamos nuestra capacidad instalada. Y con la capacidad instalada estamos hablando no solo de un tema de hospital, sino que también estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de poder hacer las pruebas que se requieran hacer. Es todo el sistema de salud que pueda dar un poder resolutivo al problema que estamos teniendo. El día de hoy, la doctora Sandoval se tuvo que excusar. Como ustedes saben, estamos pasando un momento muy difícil aquí en El Salvador, con dos crisis, con dos emergencias básicamente que estamos viviendo. Pero ella me pidió disculparme con todos ustedes por no poder estar presente el día de hoy. Sí tenemos el placer de tener a la doctora Karen Cárcamo. Ella es médico internista y está en representación de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador. Y es un gran gusto para nosotros tener al doctor David Sotelo. El doctor Sotelo es una combinación muy especial, le estaba diciendo él anteriormente, no todos los días creo que nos encontramos con alguien que es infectólogo, neumólogo e intensivista, y creo que es la persona idónea para guiarnos el día de hoy en hablar sobre temas de bioseguridad ante esta pandemia. Entonces, con esto, dejo con ustedes pues a la doctora Cárcamo, que va a estar moderando esto con la cantidad de preguntas que le van a estar entrando, y al doctor David Sotelo para que nos ilumine un poco con este tema. Gracias, doctor. En nombre de la Asociación de Medicina Interna, les agradezco la invitación y espero pues que el doctor David Sotelo con su ponencia logre llenar nuestras expectativas, y nada más recordarles pues que en el apartado
apartado de preguntas y respuestas, pongan todos ustedes las preguntas, aquellas que les llaman más la atención, pues le dan un like para poder al final de la presentación del doctor poder ir contestándolas todas, ¿verdad? Nuevamente gracias, espero que sea de satisfacción de todos nosotros los conocimientos que vamos a adquirir, y gracias al doctor Mauricio Massa y al doctor David Sotelo. Queda con ustedes el doctor Sotelo para iniciar esta webinar. Bien. ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. En especial, en primer lugar, quería agradecer al doctor Massa y a Basic Health International por tomar esta ardua labor de organizar estos webinars que han sido de tan valiosa colaboración para el manejo de todo y adquirir conocimientos durante esta pandemia. Yo soy David Sotelo, soy neumólogo, intensivista, infectólogo. Yo trabajo actualmente en la división de neumología y de cuidados intensivos en Texas Tech University Health Sciences Center. Esto está ubicado en Lubbock, Texas. Y el día de hoy voy a tener el placer de hablarles del tema prevención y control de infecciones en el COVID-19. Vamos a revisar un poco las recomendaciones que se dan. Vamos a, sobre todo, revisar el nivel de evidencia que la respalda y también complementarlo un poco con la experiencia que hemos tenido aquí en Lubbock, Texas, y que ojalá esto sea de mucha utilidad allá en El Salvador y donde quiera que nos estén escuchando. Perdón, aquí vamos bien. Este es el hospital en el que yo trabajo, es University Medical Center. Es un hospital académico que trabaja en conjunto con Texas Tech University, y es un hospital del condado público, podríamos decir. Tiene una capacidad de aproximadamente 500 camas. Contamos con 6 unidades de cuidados intensivos, una para cuidados intensivos médicos, en la cual es donde yo trabajo y es donde hemos estado atendiendo a todos los pacientes críticos con COVID en estos últimos meses. Perdimos, no sé si perdimos el audio de David. ¿Me escucha? Sí. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. ¿Me escucha? Ok, me voy a acercar más. ¿Hasta qué parte escuchaste, Mauricio? Hiciste toda la introducción del sistema en el que estás trabajando, el hospital y todo. Sí. Muy bien. Entonces nosotros atendemos a una población de aproximadamente 2 millones de habitantes, que es la que corresponde al oeste de Texas y al este de Nuevo México. Y aquí es donde hemos estado luchando en medio de la pandemia. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de intereses y estos son los objetivos de esta conferencia. En primer lugar, unos breves comentarios del COVID-19 y del SARS coronavirus tipo 2. Vamos a hablar de la importancia del control de infecciones nosocomiales, de las medidas de control de infección en el COVID-19. Importante, vamos a hablar de la transmisibilidad del SARS coronavirus tipo 2, del equipo de protección personal, de cómo descontaminar el equipo de protección personal y de procedimientos de desinfección ambiental. Y al final, unos breves comentarios acerca del control de infección ambulatoria. En primer lugar, como ustedes ya saben, en diciembre de 2019 se revelaron nuevos casos de neumonía en la provincia de Wuhan, China, que fueron determinados que eran secundarios por un coronavirus nuevo. A esto se le denominó enfermedad por coronavirus 2019. Desafortunadamente, los casos fueron más allá de la provincia de Wuhan, China, de tal manera que en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara estado de emergencia de salud pública. Igual, desafortunadamente, los casos no se lograron contener, se esparció a nivel mundial, y hasta que en marzo de 2020, el COVID-19 fue declarado como pandemia. La enfermedad por coronavirus 2019 es producida por el agente etiológico, el síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus tipo 2 o SARS coronavirus tipo 2,
es de un virus de RNA y la mayoría de los casos, sobre todo aquellos de nivel crítico, que no tienen un nivel crítico grave, aquellos leves o moderados, son sobre todo, manifiestan con manifestaciones respiratorias. Cuando vemos el espectro completo de la enfermedad, sobre todo en aquellos enfermos críticos, vemos que el coronavirus es una enfermedad multisistémica que no solo abarca el sistema respiratorio. Comúnmente en todos nuestros pacientes de la UCI vemos afectado el sistema renal, el sistema gastrointestinal, el sistema hematológico, el sistema hepático e inclusive hemos visto varios casos con afectación neurológica. De tal manera que con el esparcimiento de la enfermedad hasta el día de hoy hay por lo menos reportados 6.7 millones de casos de COVID a nivel mundial. Por lo menos más de 394,000 muertes con una mortalidad asociada del 6.3%. Hasta el día de hoy también en Estados Unidos hay por lo menos 1 millones de casos reportados de COVID-19 con más de 110,000 muertes con una mortalidad reportada un poco menor del 5.8%. Por cifras del website del gobierno de El Salvador, el día de hoy hay por lo menos 2,781 casos con 52 muertes con una mortalidad asociada del 1.9%. Ya sabemos que el coronavirus, como estamos mencionando, no solo afecta a la salud física, sino que ha tenido un impacto global tanto a nivel financiero, político, ideológico e inclusive religioso. Y vamos a seguir viendo el impacto a todos los niveles en los siguientes meses y posibles años. Por eso es crucial que una de las herramientas fundamentales contra la lucha del COVID es una prevención y control de infecciones efectiva. Entonces, conceptos básicos. La transmisión hasta el momento del COVID, se cree que existen dos métodos. El más común es la transmisión primaria. Es a través de gotículas, que estos son aerosoles respiratorios con un diámetro mayor de 5 micrómetros. Y hay formas alternativas de transmisión del COVID que todavía se cree que son menos frecuentes, como por ejemplo el contacto de superficies contaminadas con subsecuente manipulación de ojos, nariz y boca a manera de autoinoculación al paciente. También, aún más importante, es el concepto de la transmisibilidad por núcleos goticulares. Es importante diferenciarlo de las gotículas, ya que los núcleos goticulares son residuos de aerosoles respiratorios de iguales o menores de 5 micrómetros de diámetro y todavía está por determinarse el verdadero rol que este tipo de transmisibilidad en este virus posee. Ahora, vamos a hablar del control de infecciones nosocomiales del COVID-19. Existen 4 pilares fundamentales. En el primer pilar tenemos el uso universal de mascarillas. Como segundo pilar, la identificación temprana y el aislamiento de todos aquellos pacientes sospechosos y obvio que también de los positivos. En tercer pilar tenemos el uso adecuado del equipo de protección personal. Y en cuarto lugar tenemos las técnicas y los protocolos de desinfección ambiental. Entonces, un poco de la evidencia de la importancia de la prevención y control de infecciones. Hay que recalcar que esta es una enfermedad nueva que apenas lleva 6 meses en el mundo, pero a pesar de eso, tenemos cierto nivel de evidencia que hace claro el impacto que un uso inadecuado de las medidas de prevención y control de infecciones nosocomiales conlleva. En primer lugar, tenemos este estudio del MMWR, que se reportó en abril de este año de un grupo de los casos reportados en Estados Unidos al CDC. Esta es una muestra que cubría por lo menos 49,000 pacientes de casos confirmados por COVID-19. Es importante recalcar que entre estos estudios, 9,282 o el 19% de estos eran trabajadores de la salud. La edad promedio de los pacientes afectados en este cohorte era de 42 años. La mayoría eran mujeres
y 38% contaban con por lo menos un problema médico de base. Vamos a hablar un poco de la transmisión por coronavirus en el epicentro, en Wuhan, China. Este es uno de los primeros estudios que se reportaron este año, entre enero 1 al 28. Este incluyó 128 pacientes hospitalizados. La transmisión nosocomial entre este estudio fue estimada en el 41.3% de los casos. También importantísimo, el 29% de estos eran trabajadores de la salud y igual de importante, el 12.3% de estos eran entre pacientes hospitalizados por causas distintas al coronavirus 19. Tenemos este otro estudio un poco para contrastar. Los primeros dos estudios que les mostré reflejaba la situación en cuando no se habían desarrollado los protocolos de bioseguridad y todavía esta pandemia estaba en desarrollo. Ahora este estudio contrasta un poco con la efectividad que el uso del equipo de protección personal puede llevar a prevenir el riesgo de infecciones nosocomiales. Este es un estudio de enero a febrero, es más pequeño, de 9,684 profesionales de la salud. A esto se les dividió en dos grupos. Podemos ver que un grupo trabajaba en áreas de bajo riesgo y el otro grupo trabajaba en áreas de alto riesgo. Los dos grupos utilizaron equipo de protección personal. Aquellos de bajo riesgo usaron mascarillas quirúrgicas, guantes y gabachones de clasificación AAMI tipo 2 y aquellos que trabajaban en áreas de alto riesgo utilizaban un N95 o un respirador equivalente, un gabachón AAMI en nivel 4 que es más protector a exposición de fluidos, gafas, gorros y zapateras. Entre todo este grupo de 9,600, 110 resultaron positivos para una tasa de infección del 1.1%. Importante, entre aquellos que usaron equipo de protección personal de mayor eficacia, como lo eran aquellos de áreas de alto riesgo, 70 trabajadores de la salud resultaron infectados para una tasa de incidencia del 0.5%, que esto contrasta mucho con los dos datos que les mencioné con anterioridad, que eran la prevalencia de infecciones nosocomiales en esta población era mucho mayor. Ahora que se usan equipo de protección personal, la tasa de infección disminuyó. Ahora, datos de Estados Unidos. Tenemos este dato también reportado en el MMWR, en el condado de King, en el estado de Washington, con un hospital de instalaciones de cuidado a largo plazo que contaba con 130 pacientes y 120 empleados de la salud. Encontramos el caso índice, se detectó que era una mujer de 73 años con múltiples enfermedades, entre ellas insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes, etcétera. Y lamentablemente este caso índice estuvo asociado con la transmisión a 81 residentes del hospital, 34 trabajadores de la salud y 14 visitas. Y lamentablemente también 23 pacientes fallecieron asociados a esta epidemia. Localmente, aquí en la ciudad de Lubbock, donde yo vivo actualmente, hasta principios de abril, el 51% de los casos de COVID-19 estaban asociados a estas instalaciones de cuidados a largo plazo. Afortunadamente, este número se ha logrado controlar de manera impresionante y gracias a las medidas de prevención y control de infecciones que a continuación vamos a revisar. El último dato de la importancia es este estudio que habla de la epidemiología y factores de riesgo para la infección de coronavirus. Este es un metaanálisis publicado en los Anales de Medicina Interna. Habla que en Holanda, entre 1,352 trabajadores de la salud con síntomas respiratorios, la incidencia de los SARS coronavirus tipo 2 era el 6.4%. En Wuhan, China, en una muestra grande de más de 44,000 pacientes, el 3.8% de los casos positivos eran trabajadores de la salud,
con una mortalidad asociada al 0.3%, y vemos que la mortalidad ha sido menor que la reportada en la población general. En otro estudio en Wuhan, China, entre más de 25,000 personas, 5.1% de los casos eran trabajadores de la salud. Ya mencionamos que el COVID-19 no solo afecta a la salud física, también tiene impacto en la salud mental. Y no solo en los enfermos, sino que también en los trabajadores de la salud. En esta encuesta se reportó de los trabajadores de la salud de más de 16, que incluyó a más de 16,000 personas, se reportó una incidencia de depresión entre el 14 al 15%, ansiedad hasta el 24%, en trastornos del sueño hasta el 60%. Y se identificó que los mayores factores de riesgo para desarrollar algún trastorno de salud mental eran el ser mujer y el contacto directo con los enfermos por COVID-19. Entonces pasamos a la segunda parte de la presentación. Vamos a hablar un poco acerca de las medidas generales que se recomiendan para el manejo de los pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19. Y luego vamos a revisar el nivel de evidencia que respaldan estas recomendaciones. En primer lugar, se recomienda hacer un screening de los pacientes antes del ingreso a las instalaciones. Se les pregunta acerca de posibles signos o síntomas por COVID, si han estado cerca de contactos, etc. Esto usualmente se recomienda realizar a través de una llamada telefónica, y esto se puede hacer fácilmente para todos aquellos pacientes que sean ingresos o procedimientos selectivos. Si el paciente resulta sospechoso para COVID-19, si el paciente es estable, se le manda a una clínica especializada. O si tiene síntomas de alarma, entonces se le puede mandar ya sea a la emergencia o a una unidad de cuidados urgentes. Es importante también que en las salas de emergencia o de cuidados urgentes, las salas de espera para pacientes con síntomas respiratorios esté separada de los demás pacientes para evitar contaminación. Y los pacientes se recomiendan que estén separados entre ellos a una distancia de por lo menos 2 metros. Esta es la clínica especializada en Lubbock que tenemos para todos aquellos pacientes estables que están en riesgo de padecer COVID. Ellos van esta clínica la hemos diseñado en el parqueo de nuestro hospital. El paciente está completamente aislado porque va en su automóvil y ahí espera hasta que, como vemos en la imagen de la izquierda, ahí hay un trabajador de salud que usualmente es una enfermera, le hace preguntas básicas y si cumple los requerimientos necesarios para cumplir síntomas compatibles con COVID, en ese mismo lugar, suficientemente separado de los demás pacientes y otros trabajadores de la salud, en ese mismo lugar se le realiza el hisopado nasofaríngeo. Otra de las medidas que hemos utilizado en Lubbock, bueno, en todo Texas y en otros estados de la Unión Americana, es el uso de telemedicina. Esto ha sido resultado bastante útil, sobre todo en el área ambulatoria, y ha permitido brindar continuidad al tratamiento de todos nuestros pacientes con enfermedades crónicas. Afortunadamente, los seguros de salud han colaborado mucho con esto y el nivel de reembolso que se brinda a través de estas visitas es comparable con el que usualmente se brinda con encuentros de cara a cara. Utilizamos aplicaciones electrónicas como la que estamos utilizando en este momento para realizar este webinar. Entre otras medidas generales, se recomienda restringir las visitas y en aquellos casos que se autoriza una visita, también hay que hacerles el mismo screening como ya comentábamos. A los trabajadores de la salud y nosotros también a las visitas, medimos la temperatura cada vez que ingresan al hospital. Y si los pacientes, y también los pacientes, los trabajadores de la salud, si reportan estar sintomáticos o febriles, se les recomienda permanecer en casa para evitar contaminación a otros pacientes, infección a otros compañeros del trabajo o peor aún a los pacientes. Esta es una gráfica de un estudio publicado en JAMA este año del condado King en el estado de Washington.
en la cual revela la efectividad de realizar estos screenings. Esta fue una población de trabajadores de la salud. Como vemos en la gráfica, en la barra inferior, vemos que si combinamos entre los síntomas, si combinamos los siguientes síntomas como fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, mialgias o escalofríos, tiene una sensibilidad aproximada del 90%. Pero pongo esta gráfica para recalcar la importancia, como ya mencionamos al principio, que el COVID-19 es una enfermedad multisistémica. No solamente afecta al sistema respiratorio, sino que también muchos de nuestros pacientes pueden presentar síntomas completamente atípicos. Hemos visto muchos casos con presentación debutante neurológica, con presentación de choque séptico de origen desconocido o con síntomas gastrointestinales y con una tomografía axial computarizada del tórax completamente limpia. Entonces, con respecto a las mascarillas, se recomienda que todos los pacientes y visitas usen una mascarilla al ingresar al nosocomio. Estas pueden ser una mascarilla quirúrgica o de tela. Y sobre todo, ya una vez los pacientes han sido ingresados, se la pueden quitar, especialmente si está en una habitación con presión negativa, pero se recomienda volver a poner la mascarilla si necesitan salir de la habitación, ya sea para algún estudio o un procedimiento. El lavado de las manos es algo sumamente importante al manipular las mascarillas, ya que nosotros tenemos la tendencia de manipular la mascarilla constantemente, pero olvidamos lavarnos de las manos y en teoría deberíamos de realizar un lavado de manos frecuente después de estar manipulando nuestras mascarillas. Y hay estudios que reportan que el uso de mascarilla, ya sea quirúrgica de tela, disminuye la propensión de las partículas, ya sea gotículas o núcleos goticulares, de una manera no comparable a las N95, pero sí provee un nivel de protección significativo contra tipo de enfermedades respiratorias. Esto rango varía de estudios, algunos el más bajo es del 40%, pero han llegado a reportar que el nivel de protección puede llegar a ser hasta el 90%. Ahora, vamos a hablar un poco de las precauciones al manejar pacientes COVID-19. Estos ya son pacientes confirmados positivos o sospechosos. Idealmente, deben estar ingresados en una habitación por paciente y con su propio baño para evitar exponer a otros pacientes a la infección. Esto es especialmente importante entre los pacientes sospechosos. Sabemos que los nosocomios cuentan con capacidades limitadas y si no se cuentan con suficientes habitaciones, sí se puede alojar a los pacientes positivos por COVID juntos. Idealmente deberían de estar en una habitación con presión negativa, aunque la OMS y el CDC recomiendan el uso de habitaciones con presión negativa, sobre todo en aquellas situaciones de alto riesgo, que quiere decir aquellos pacientes que requieren procedimientos de alto riesgo. ¿Cuáles son estos procedimientos de alto riesgo? Aquellos como por ejemplo que requieren intubación endotraqueal, aquellos que requieren broncoscopía, aspiración abierta, nebulizaciones, ventilación manual postintubación, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar. Es decir, todos aquellos procedimientos que se realizan cotidianamente, día a día en una unidad de cuidados intensivos y es donde deberíamos de considerar a todos los pacientes que son de alto riesgo con respecto a la infectividad. Con respecto al equipo de protección personal para pacientes sospechosos o COVID-19, se recomienda el uso de gabachones descartables y guantes. La técnica de doble guante no está recomendada por la OMS o el CDC, aunque sí, logísticamente sí resulta útil y provee un nivel de protección extra si se cuentan con los recursos. El respirador se recomienda a la OMS y el CDC un respirador N95 equivalente solamente al realizar procedimientos de alto riesgo o al realizar desinfección ambiental. Algo muy importante es que las mascarillas de tela no deben de ser utilizadas durante el cuidado de pacientes sospechosos o positivos, ya que el nivel de protección, si bien existe,
pero es subóptimo cuando lo comparamos con contra los otros equipos de protección personal. Esta es una tabla resumen, como vemos en el cuadro rojo, de lo que acabamos de mencionar, que la CDC y la OMS e incluso el CDC europeo recomiendan el uso de respirador para todas aquellas situaciones de alto riesgo, mientras que para las de bajo riesgo, una mascarilla quirúrgica de los que ellos recomiendan, excepto el Centro Europeo, que recomienda si se cuenta con un respirador, pues se puede utilizar un respirador para las situaciones de bajo riesgo. Estas son las equipos de protección personal que recomienda el CDC. A la izquierda podemos ver el dibujo de un equipo de protección para situaciones de alto riesgo y a la derecha para bajo riesgo. Ambos cuentan con un gabachón rutinario. Usualmente es el que utilizamos en la mayoría de hospitales de Estados Unidos, que es de una clasificación AMI tipo 2. Un par de guantes. Nótese que ninguno de los dos modelos está utilizando zapateras. Ambos usan una careta o algún tipo de protección ocular. La única diferencia es el uso del respirador N95 y a la derecha, que es una mascarilla quirúrgica regular. Con respecto a la protección ocular, se recomienda el uso de una careta o de gafas de protección. Los anteojos graduados no son suficiente protección contra el COVID. Y en aquellos casos en los que se está utilizando un purificador de aire o PAPR, no se recomienda protección ocular adicional. Otra vez, las zapateras, no hay un lineamiento claro recomendando su uso y vamos a revisar esto un poco después más detenidamente cuando evaluemos el nivel de evidencia de estas recomendaciones. Bueno, pasamos a la siguiente parte. Ahora vamos a revisar el nivel de evidencia acerca de estas recomendaciones. Es importante recordar lo que definimos al principio, la diferencia entre la transmisión por gotículas o droplets en la pantalla y por núcleos goticulares. Las gotículas son más grandes, se esparcen a menos distancia y usualmente caen por gravedad al piso, mientras que los núcleos goticulares son mucho más pequeñas y por esto mismo pueden quedar suspendidas en el aire y viajar a mayor distancia y por lo tanto son potencialmente mucho más infecciosas. En este diagrama vemos los puntos rojos y negros son gotículas. Usualmente una buena proporción de estas caen al piso después de hablar o expectorar. Y si una persona se encuentra lo suficientemente cerca, estas usualmente no pasan más allá de la vía aérea superior. Sin embargo, los núcleos goticulares son mucho más pequeños y por esto mismo pueden quedar suspendidos en el aire por bastante tiempo. Inclusive se han reportado casos que pueden viajar por el sistema de ventilación, pero la importancia de esta gráfica es mencionar que estos núcleos goticulares pueden ingresar directamente hasta el nivel del alvéolo pulmonar en el pulmón y son más eficientes para infectar a los pacientes o personas que se exponen al virus. Ahora, más evidencia acerca de las gotículas y los núcleos goticulares y compararlo con las recomendaciones que ya mencionamos. Este es un metaanálisis de 28 estudios en el Journal of Infectious Diseases que se realizó entre 3 instituciones muy grandes, la de New South Wales en Australia y en Estados Unidos el MIT y Arizona State University. Ellos en el metaanálisis entre las conclusiones que hacen es que la transmisión por núcleos goticulares es posible. Ya vamos a mencionar cuál es el estudio por lo cual hacen esta recomendación. Pero más importante en este estudio, recalcan que el distanciamiento rutinario de 6 pies o 2 metros que mencionamos anteriormente puede ser insuficiente, ya que el esparcimiento de las gotículas puede ser mucho mayor de 2 metros. En esta gráfica vemos el análisis que ellos utilizaron de los diferentes estudios. En las barras inferiores de la gráfica, vemos en estos estudios que el espectro que llegan a alcanzar las gotículas puede llegar a ser de hasta 8 metros, mucho mayor que los 2 metros recomendados. Para probarlo, vemos esta fotografía de este estornudo y vemos que las gotículas, a simple vista puede ver que se esparcen hasta 8 metros.
Existe un video en el website de JAMA que ustedes lo pueden accesar a través del website que está en la pantalla, lo cual lo ejemplifica más gráficamente. Ahora, este es el estudio más importante y la prueba más grande que tenemos hasta el momento acerca de la potencial transmisibilidad del SARS coronavirus tipo 2 a través de aerosoles por núcleos goticulares. Este estudio se realizó en Estados Unidos entre muchas instituciones en las cuales incluía el CDC. Esto evaluaron al SARS coronavirus tipo 1 y el 2 a través de 5 condiciones experimentales. Una en aerosoles y la viabilidad en superficies como plástico, acero inoxidable, cobre y cartón o cartulina. Entre las dos conclusiones más importantes del estudio está que el SARS coronavirus tipo 2 permaneció viable en aerosoles hasta por 3 horas y que el SARS coronavirus tipo 2 es más estable en plástico y acero inoxidable y puede permanecer viable hasta por 72 horas. Ahora, estas son las gráficas que ejemplifican los resultados del estudio. En el panel A o superior, vemos en las gráficas graficado en rojo la viabilidad del coronavirus y 1 y en azul vemos el coronavirus 2. El coronavirus 2 está en rojo y el coronavirus 1 está en azul. Vamos a enfocarnos simplemente en el SARS coronavirus tipo 2 que está en rojo. Y en las líneas punteadas son lo que se cree la potencial dosis infecciosa del virus. Vemos a la izquierda del panel A que en aerosoles el SARS coronavirus tipo 2 puede estar viable hasta 3 horas. Y esta palabra es clave, viable, porque estos son de los pocos estudios que evalúan la viabilidad del virus. La mayoría de los estudios simplemente utilizan una prueba molecular que simplemente identifica RNA del virus, el cual puede permanecer estable por mucho tiempo, pero eso no significa que el virus puede replicarse en un cultivo o en el cuerpo humano. Mientras tanto, que este estudio sí evaluó viabilidad y a 3 horas el virus puede estar viable en aerosoles. En cobre es la superficie que menos sobrevive de todas las 5 condiciones que se crearon, puede estar viable hasta 4 horas. En cartulina, hasta por 24 horas. En acero inoxidable, hasta por 72 horas y del mismo tiempo en superficies como plástico. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta cuando realizamos nuestros protocolos de desinfección ambiental en nuestros hospitales, ya que el acero inoxidable y el plástico son extremadamente comunes en nuestros nosocomios. En el panel C o inferior vemos la vida media del virus viable. En aerosoles puede ser hasta casi 3 horas. En cobre, aproximadamente 1 hora. Cartulina, la vida media puede ser de 5 horas. En acero inoxidable, hasta 7 horas y en plástico, hasta 8 horas. Ahora, este estudio evalúa la distribución del SARS coronavirus en aerosoles o en superficies en hospitales en Wuhan, China. Se colectaron de múltiples muestras de objetos potencialmente contaminados en una UCI pequeña de 15 camas y en un servicio general de 24 camas. Vimos y se compararon las tasas de positividad entre estos dos servicios. En general, las muestras de la UCI resultaron positivas en hasta 43.5% versus que en el servicio de 7.9%. Lo otro que les quiero hacer recalcar de esta gráfica, de esta tabla, es que en el piso de la unidad de cuidados intensivos, el 70% de las muestras resultaron positivas. En la farmacia, donde obviamente no hay paciente, pero gracias a que las suelas de los zapatos estaban contaminadas, el 100% de las muestras resultaron positivas. El 50% de los zapatos de las UCI resultó positiva. En los ratones de las computadoras de la UCI, 75% de las muestras también mostraban evidencia de RNA del virus. Es importante recalcar que este estudio no evaluó viabilidad. En los basureros, 60%. Interesantemente, en la manecilla de las puestas, solamente el 8.3% resultó positivo. En el aire de la UCI, el 35% de las muestras evidenció presencia del RNA
y en los servicios generales el 12.5. En la gráfica, en la pantalla, vemos en los círculos, en el panel A y C, en los círculos anaranjados, podemos ver los diversos lugares donde se colectaron en las habitaciones, ya sea de la UCI o del servicio general. Y en el panel B y D, vemos cómo se distribuyeron las tasas de positividad, usualmente alta en los extremos y baja en medio de las habitaciones, de los dos servicios que se evaluaron en este estudio publicado en el Journal de Enfermedades Infecciosas Emergentes. Ahora, minimizando el riesgo de transmisión por COVID-19, más recomendaciones concretas. Se recomienda evitar o posponer en lo posible procedimientos generadores de aerosoles. Se recomienda evitar realizar nebulizaciones en estos pacientes y en lugar de nebulizaciones se recomienda utilizar inhaladores, ya que podemos generar gotículas. Se recomienda utilizar una N95 o un respirador equivalente, sobre todo en procedimientos de alto riesgo. Cuando contamos con habitaciones de presión negativa, se recomienda que estas realicen de 6 a 12 intercambios de aire por hora. También importantes, se han hecho muchas recomendaciones de tratar de evitar en lo posible la utilización de ventilación no invasiva, como por ejemplo el BiPAP o el CPAP. Y en este caso quiero hablar específicamente de las cánulas de oxígeno de alto flujo, ya que el BiPAP y el CPAP sí pueden crear turbulencia y con esto gotículas que pueden tener mucho potencial de infectividad. Pero las cánulas de oxígeno también han caído en esta clasificación y hay muchas autoridades que recomiendan no usarlas. Nosotros en nuestra institución sí las usamos y con mucha efectividad. Y hay evidencia que esto puede ser más seguro de lo que se cree, ya que sí se cree que pueden generar gotículas cuando está en alto flujo, que puede llegar a ser de 40 a 60 litros por minuto, dependiendo de la marca del aparato. Pero si lo comparamos con el flujo que se genera, como por ejemplo simplemente al toser, ya que ahí puede generarse un flujo de hasta 400 litros por minuto, si lo comparamos con el de la máquina de alto flujo, que simplemente es de 40 a 60 litros por minuto, es mucho mayor. Lo que nosotros utilizamos es una mascarilla por encima de la bigotera del paciente y la hemos utilizado en muchas ocasiones. Y creemos que sí nos ha permitido ahorrarles una intubación endotraqueal a muchos pacientes. Esa información la vamos a revisar y probablemente la vamos a publicar, y lo mismo han visto en muchos hospitales en Estados Unidos. También se recomienda evitar ingresar a las habitaciones. Uno, para evitar exponerse. Importante aclarar si la situación clínica del paciente lo permite. Y dos, para ahorrar equipo de protección personal. Si se puede evitar ingresar, se recomienda, sobre todo después de procedimientos de alto riesgo, de permitir a la habitación de presión negativa realizar el número de intercambios de aire ya lo suficiente para permitir la remoción de las partículas infecciosas en el aire. Ahora, esta fotografía electrónica en el panel A del SARS coronavirus tipo 2 es para hacer hincapié en el diámetro promedio. Usualmente es de 100 nanómetros o 0.1 micrómetros. Si lo comparamos ese tamaño con una microscopía, con la foto por microscopía electrónica en el panel B de una célula, vemos que hay muchísimos viriones dentro de la célula. Y la escala en el panel B vemos que es de 1 micrómetro. O sea que es muchísimo más grande a nivel celular si lo comparamos con el pequeño tamaño del virus. Recordar, el coronavirus el diámetro puede variar entre 0.06 a 0.1 micrómetros. La buena noticia es que el virus no viaja solo y necesita un medio físico para viajar. Esto usualmente son las gotículas o los núcleos goticulares. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para esta parte de la presentación. Esta es un respirador N95 con sus diversas capas, pero quiero hacer hincapié en la fotografía por microscopía electrónica de barrido,
que está a la derecha de la imagen. Vemos que en esta hay agujeros de hasta 100 micrómetros de diámetro. Recordemos que el diámetro promedio del coronavirus es de 0.1 micrómetro. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración para que nosotros nos equipemos de la mejor manera para prevenir infecciones nosocomiales y esparcirlo entre otros pacientes y a la comunidad. Entonces, ahora vamos a hablar más directamente del equipo de protección personal. Vamos a comparar las mascarillas versus los respiradores N95. Importante mencionar que la mascarilla son capaces de filtrar hasta el 95% de las partículas de hasta 3 micrómetros de diámetro. Esto al compararlas con los respiradores de N95 que pueden filtrar el mismo porcentaje, pero de partículas de hasta 0.3 micrómetros, como lo dice la pantalla. Ahora, en todos los hospitales prácticamente del mundo, aquí en Lubbock, Texas, tuvimos una gran escasez de, sobre todo, de respiradores N95. Tuvimos y hemos tenido y seguimos teniendo que rehusarlas. Pero hay muy poca evidencia de la confiabilidad del reuso de estas N95. Entre los pocos estudios que encontré acerca de esto, es este publicado en el American Journal of Infection Control en el 2012, en el cual, por medio de estudios que hicieron, no recomiendan que su uso extendido vaya más allá de las 8 a 12 horas o que limitar el reuso a no más de 5 ocasiones por respirador. Después de esto, por las pruebas que hicieron en este estudio, demostraron que el nivel de filtración decaía significativamente. Ellos proponen en este estudio, sin mayor nivel de evidencia, que el uso de una careta o una mascarilla por encima del respirador podría prolongar la vida media de esto. Y esto es algo que lo hemos hecho en muchas ocasiones empíricamente. Ahora, tenemos respiradores, el descartable, que son las mascarillas o los respiradores de N95, y tenemos los reusables. Por ejemplo, en la pantalla tenemos a la derecha los respiradores elastoméricos, que pueden ser de media cara o de cara completa, que brindan un nivel de filtración de hasta mayor del 99% y se pueden usar en el COVID-19 para la prevención de infecciones, pero lo importante es que los usuarios tengan el nivel de entrenamiento necesario para ponérselo y quitárselo y también para descontaminarlo cada vez que se use. Ahora tenemos otro tipo de respirador. La N95 son equivalentes a esos FFP2 o P2 que brindan un nivel prácticamente equivalente de filtración de las partículas. Ahora tenemos respiradores descartables de mayor nivel, como por ejemplo la N99 o N100, que son equivalentes a la FFP3 o P3 respectivamente. Ahora, breves comentarios acerca del respirador KN95. En teoría, brinda un nivel de filtración igual o equivalente a la N95. La diferencia fundamental entre ambos respiradores radica en los elásticos. El elástico de la N95 brinda un nivel de sellado mucho más seguro que el de la KN95. Quiere decir que si vamos a realizar actividades con nuestros pacientes que requieran de cierto nivel de actividad física, como por ejemplo cuando vamos a intubar a un paciente o cuando estamos realizando resucitación cardiopulmonar, utilizar una KN95 puede ser insegura a cierto nivel, ya que el nivel de sellado al movernos en el cuerpo puede alterarse. Ahora, un breve comentario acerca de los respiradores con purificador de aire, o los PAPR, como les llamamos comúnmente acá. Esto es lo que utilizamos nosotros en nuestra institución para cuando vamos a intubar a nuestros pacientes. Y lo importante que les quiero mencionar, si brindan un nivel de filtración de mayor del 99% de las partículas mayores, de 0.3 micrómetros de diámetro, pero lo que quiero hacer hincapié es que deben existir protocolos en nuestras instituciones en primer lugar, de cómo enseñarle a los usuarios a ponérselos y a quitárselos, porque tiene su arte. Y número dos, de cómo debe existir protocolos para
su adecuado mantenimiento y desinfección. Los comités de infecciones nosocomiales de nuestros hospitales deben de brindar también pruebas de ajuste a los diversos trabajadores de la salud para saber cuál es el tamaño de N95 específico con el cual podemos obtener un nivel de sellado y filtración seguro. Si no existe esta prueba de ajuste, podemos exponernos a la situación de que existen orificios entre nuestra piel y el respirador por el cual puede entrar el virus. Si no se logra encontrar una talla específica que brinde un nivel de sellado efectivo, entonces esta es una indicación para probar con otro de los respiradores equivalentes, ya sean elastoméricos, PAPR, etcétera, como los que mencionamos previamente. Esta tabla es un resumen de lo que acabamos de mencionar entre el tamaño en el cuadro rojo, del tamaño de las partículas que se pueden filtrar a través de los respiradores y que hace hincapié que los respiradores elastoméricos y el PAPR y el CAPR, que es un tipo específico, una marca específica de PAPR, son reusables. Ahora, este estudio fue un metaanálisis publicado el lunes en el Lancet, el cual habla acerca del distanciamiento físico, el uso de mascarillas y protección ocular para prevenir la transmisión del SARS coronavirus tipo 2 y del COVID-19. Este es un metaanálisis en el cual, a través de los diversos estudios, demuestran que en el cuadro verde en la pantalla pueden ver que estadísticamente el distanciarse por lo menos 1 metro de otra persona muestra un nivel de protección, lo mismo que obviamente el uso no de mascarillas y el uso de protección ocular brindan un nivel estadístico de protección significativo. Más importante es lo que dice en el cuadro rojo. Entre más distancia haya entre un paciente y otro o una persona u otra, existe un mayor nivel de protección. Es estimado en este metaanálisis que por cada metro que se distancie uno de una persona potencialmente infecciosa, el riesgo relativo a protegerse de la infección podría aumentarse 2.02 veces. También a través de este metaanálisis establecen que los N95 o respiradores equivalentes pueden brindar un nivel de protección mayor a los comparados con las mascarillas quirúrgicas o similares. Ahora, breves comentarios acerca de la intubación. No vamos a ir en detalle porque ya hubo otro webinar que habló de los detalles de la ventilación y de la intubación o la ventilación mecánica. En la foto de la izquierda solo quiero recalcar esta fotografía por fluorescencia, lo cual usualmente nosotros no lo notamos, pero así queda nuestra mascarilla impregnada de secreciones potencialmente infecciosas luego de una intubación endotraqueal ordinaria. Es por esto que si en nuestros hospitales pueden contar con pantallas acrílicas como la que se ve en la imagen en la derecha, pueden brindar un nivel de protección adicional. No necesariamente tienen que ser estas pantallas acrílicas. En nuestra institución también contamos con estas, pero también al principio nos vimos en la necesidad de utilizar mantas de plástico transparente que las colocábamos luego de introducir el videolaringoscopio y esto fueron muy útiles. A veces, en casos de esas intubaciones emergentes que salen, a veces una simplemente sábana gruesa doblada por encima del paciente luego de introducir el laringoscopio resultaron también muy útiles. Es importante también, recuerden, hacer el clamping en el tubo endotraqueal luego una vez se introduce antes de desconectar el circuito o conectarlo al ventilador. En aquellos raros casos, en esta diapositiva vemos cosas que pueden ser, algo que puede ser útil en aquellos raros casos en los cuales tengamos que utilizar ventilación no invasiva, como por ejemplo con los BiPAPs o con los CPAPs. Existen estos canopies transparentes de plástico que se colocan sobre el paciente, está conectado a la máscara y estos canopies están conectados a un sistema de filtración HEPA que resulta muy efectivo para limpiar.
Nosotros no teníamos de estos canopies sofisticados. Nosotros con simples tubos de PVC creamos dispositivos similares a los de la fotografía de la izquierda y plástico transparente. Y en aquellos limitados casos en los que tuvimos que utilizar ventilación no invasiva, resultaron muy útiles, sobre todo para evitar la exposición a las enfermeras y a los terapistas respiratorios. También barreras de acrílico, de plástico, para en aquellos casos que haya que examinar la vía aérea superior o haya que realizar hisopados nasofaringios, se pueden crear como la que vemos en la imagen de la derecha y pueden brindar un nivel de protección extra. Esta es una fotografía de nuestra unidad de cuidados intensivos. Nosotros decidimos utilizar doble gabachón. Usualmente este es el que se colocan las enfermeras abajo y por encima de este se colocan un gabachón descartable como el que les mencioné en el dibujo anterior de la AMI tipo 2. Cada enfermera es encargada de revisar día a día este gabachón y descartarlo si ya no está adecuado y de descontaminarlos cada vez que uno sale de la habitación. Cada enfermera tiene su propio gabachón que ellos son encargados de manipularlo. Esta es una fotografía de uno de los pasillos de nuestra unidad de cuidados intensivos. En la imagen de la izquierda vemos a un terapista respiratorio en la esquina que usa un gabachón de plástico que lo desinfectaba cada vez que uno sale y lo cuelgan de esos gigantes que están por fuera de la habitación y el gabachón descartable que les menciono AMI tipo 2 por encima. También, entre otras cosas que utilizamos para tratar de exponer en menor nivel a nuestras enfermeras y terapistas respiratorios, es que colocamos las bombas de infusión por fuera de la habitación, como ustedes pueden ver en la fotografía de la izquierda y de la derecha. Otra cosa que hicimos es colocar los monitores de los ventiladores mecánicos cerca de la pantalla para saber y manipular de manera más fácil los settings que tienen los ventiladores mecánicos. Como ya sabemos, la necesidad es la madre de la invención. Hace 2 semanas se publicó en este journal de uno de los hospitales grandes de Boston, cómo fabricar de manera empírica un respirador equivalente a una N95 simplemente utilizando un circuito de ventilador de una máquina de anestesia estándar. Uno nunca sabe cuándo va a tener uno la necesidad de realizar estos trucos y es importante tenerlos a la mano, saber que existen para poder utilizarlos en caso de extrema necesidad. Ahora, ya hablamos del equipo de protección personal y sabemos que muchos de los hospitales y muchos países han tenido crisis acerca del uso y de la disponibilidad de estos. Por eso hay diversas técnicas por las cuales se pueden descontaminar. Las 3 más aceptadas son las que están en la pantalla, ya sea por irradiación con luz ultravioleta, con peróxido de hidrógeno vaporizado, con calor humidificado. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas diversas técnicas? Uno es el número de veces que se pueden realizar ciclos de limpieza, por lo tanto prolongar la vida media del respirador. Si utilizamos el protocolo de la Universidad de Nebraska, podemos utilizar con irradiación con luz ultravioleta hasta 20 ciclos. Si utilizamos con peróxido de hidrógeno vaporizado, podemos reutilizar la N95 de manera segura hasta por 50 ciclos. Eso si utilizamos el protocolo de la Universidad de Duke. Lamentablemente, con calor humidificado, solo se logran reutilizar de manera segura hasta 2 ciclos. En nuestra institución, la técnica que utilizamos es por peróxido de hidrógeno vaporizado. Ahora, breves comentarios acerca de la desinfección ambiental. Deben de existir protocolos de limpieza y desinfección, especialmente en las áreas COVID. Estos deben de estar diseñados exclusivamente para cada nosocomio y sus instalaciones específicas. La luz ultravioleta o el vapor de hidrógeno, de peróxido de hidrógeno, también pueden resultar útiles. La luz ultravioleta, el lunes salió publicado en JAMA un editorial en el cual puede resultar muy útil, sobre todo en aquellas, cuando no se cuenta con habitación de presión negativa, puede resultar muy útil para descontaminar el aire en aquellas habitaciones en las cuales se realizan procedimientos de alto riesgo.
vapor de peróxido de hidrógeno puede utilizarse para la descontaminación de objetos. En el recuadro número 3 a la derecha vemos un website que ustedes pueden accesar en la cual hay una lista de los desinfectantes aprobados por la EPA que son efectivos por el SARS coronavirus tipo 2. El desinfectante más usado en nuestra institución aquí en el University Medical Center era una solución a base de amonio cuaternario, la cual la utilizamos día a día, sobre todo para desinfectar nuestro equipo de protección personal reusable, como eran las gafas, los gabachones de plástico que les mostré en las fotografías, etc. Y sin problemas de mucha toxicidad. Ahora hablemos de las habitaciones con presión negativa. El CDC, la Sociedad Americana de Infectología, la Organización Mundial de la Salud, recomienda más que todo para situaciones de bajo riesgo el uso de habitaciones regulares. Y esto está basado en la evidencia que había en el momento en que ellos redactaron estas recomendaciones de que el SARS coronavirus tipo 2 no se transmite rutinariamente por núcleos goticulares, excepto en aquello, y se recomienda utilizar estas habitaciones de presión negativa en aquellas situaciones en las que haya que realizar procedimientos de alto riesgo. Esta pantalla muestra este documento de la FDA, la cual muestra las diferentes políticas y recomendaciones con respecto a esterilizadores, desinfectantes y purificadores de aire para la pandemia del COVID-2019. Y brindo esto como para mencionarles de uno de los mayores problemas que teníamos en nuestra institución. Y era que no contábamos con el número adecuado de habitaciones con presión negativa. Nosotros decidimos manejar a nuestros pacientes exclusivamente con habitaciones de presión negativa. Y ahora es como les menciono cómo logramos solventar ese procedimiento a través del uso de purificadores de aire. Existen varias maneras de cómo crear una habitación temporal de presión negativa. A la izquierda y a la derecha vemos los diversos esquemas. Solo les voy a mencionar el esquema de la derecha. En medio de la habitación que ven en ese diagrama está el purificador de aire. El purificador de aire aspira el aire contaminado y con esto crea presión negativa y luego con este se conecta directamente al sistema de ventilación y una vez ese aire ya es filtrado, pasa el aire limpio al sistema de ventilación general. Este es el dispositivo que utilizamos en nuestra institución. Este es el purificador de aire. Usualmente cuenta con 2 filtros. Uno de ellos es un filtro HEPA y tiene la opción de agregarle un filtro extra, como lo vemos en la fotografía de la derecha. Fueron muy convenientes, no son tan caros y sí son caros, pero si logramos comparar con el precio que hubiera costado convertir completamente la unidad de cuidados intensivos y el servicio donde estábamos manejando a los pacientes con COVID-19 resulta mucho más barato. También es una medida rápida, ya que en el tiempo que hubiera tocado de hacer esa conversión, probablemente la pandemia ya hubiera pasado. Ahora, breves comentarios del control de infecciones a nivel ambulatorio. Para aquellos con infección leve o sospechosos, se les recomienda permanecer en casa separado de otras personas y animales. Se les recomienda permanecer en una habitación con ventilación adecuada. Sabemos que hay pacientes que requieren cuidados especiales, como aquellos que tienen muchos problemas médicos de base o algunos adultos mayores. Entonces, si es necesario interactuar con esas personas, se recomienda el uso también en la casa de equipo de protección personal, por ejemplo, las mascarillas. De la misma manera que se recomienda limitar el ingreso a las habitaciones en los hospitales si el cuadro clínico del paciente lo permite, se recomienda limitar el número de personas que interactúan con los sospechosos y enfermos. Y si las condiciones lo permiten, también se recomienda seleccionar a aquellos que interactúan con los enfermos o potencialmente infectados, aquellos que tengan menos factores de riesgo. El lavado de manos y el uso del equipo de protección personal en la casa, sobre todo de la mascarilla, es fundamental.
Y obviamente se recomienda evitar compartir objetos con los enfermos o sospechosos. Ahora, ¿hasta cuándo se pueden parar estas precauciones cuando estamos lidiando con pacientes estables en nuestras casas? Si se cuenta con un test, deben de cumplir estos 3 criterios. Cuando la fiebre ya haya cesado, cuando ya haya mejoría de síntomas y cuando se tenga el resultado de 2 test moleculares negativos espaciados 24 horas entre ellos. Obviamente no todos los lugares van a tener la disponibilidad de un test. Entonces, la OMS recomienda que por lo menos 10 días hayan pasado desde la aparición de los síntomas. En pacientes inmunocomprometidos, este periodo podría ser muy corto porque tenemos experiencia con otras enfermedades, como por ejemplo el rinovirus, adenovirus, que los pacientes pueden desprender el virus por mayor tiempo. La OMS recomienda que se esperen hasta 14 días después de la aparición de los síntomas, pero los dos recomiendan que por lo menos que hayan pasado por lo menos 72 horas desde que ya el paciente esté afebril y existan clara mejoría de los síntomas. Ahora, ¿de dónde van la evidencia de estas recomendaciones? Este estudio que fue publicado en Nature este año, en el panel A, podemos ver que se colectaron múltiples muestras de diversos sitios, de la vía aérea, del esputo, de las heces, del suero y de la orina. En el panel D, podemos ver que aproximadamente casi el 50% de los pacientes a partir del día 5 ya habían seroconvertido. Inferior a esta gráfica es lo más importante de esta diapositiva, y es el que hasta el día 8 de todas las diversas muestras que se obtuvieron, como vemos en el panel A, hasta el día 8, estos científicos lograron obtener un cultivo positivo del virus. Entonces, probablemente sí exista desprendimiento de material genético después del día 8, pero es probable que este sea parte del virus o material genético no viable. Ahora, este estudio publicado en el New England este año también, como pueden ver en la gráfica, que a partir del día 14 o 15, la gran mayoría de los pacientes ya dejan de desprender virus. Es importante mencionar que este estudio del New England no evaluó la viabilidad como el estudio anterior que les mostré que fue publicado en Nature. Este es otro estudio publicado en JAMA de qué es lo que pasa, qué tanto tiempo desprenden virus los pacientes asintomáticos versus los sintomáticos. Los asintomáticos desprenden virus por menor tiempo comparado con los sintomáticos. ¿Y cuánto tiempo es esto? Los asintomáticos en promedio, el desprendimiento viral es de 8 días, que viene de un rango de 3 a 12 días, como podemos ver en el recuadro rojo en medio de la pantalla. Y los pacientes sintomáticos, esto es mayor, de hasta 19 días, que brinda de un rango de 16 y 24 días, que es, en nuestra experiencia hemos visto los mismos resultados. Ahora, hay que aclarar, este simplemente es RNA que se amplifica mediante la prueba molecular. Este estudio no evaluó viabilidad del virus. Es bien poca la evidencia y por eso resulta muy útil el estudio de Nature que les mostré previamente. Ahora, también depende de dónde ustedes están realizando la muestra. Como ustedes pueden ver en la primera fila de la tabla que está en la pantalla, los diferentes lugares donde uno puede obtener la muestra para realizar el test tiene diferente performance. La sensibilidad en el lavado bronquial alveolar es la más alta, del 93%. Nosotros tratamos de evitar hacer broncoscopías solo en casos extremos. Esto lo sustituimos por el test de vía respiratoria inferior, lo logramos sustituir haciendo un aspirado traqueal. El esputo tiene una sensibilidad, como vemos en la pantalla, del 72%, el hisopado nasal del 63%, el hisopado faríngeo del 32%. Y sí podemos colectar material genético de las heces,
pero ya lo demostró el otro estudio, que este es virus no viable. Ahora, esta es la última diapositiva y este es para mostrarle un poco acerca de la efectividad de las medidas de prevención y control de infecciones en Lubbock, Texas. Este es un estudio realizado por uno de nuestros médicos, el doctor Kenneth Iwuji, en el cual se evaluó al personal de salud en primera línea que estaba en contacto con nuestros pacientes infectados por el COVID-19. Se evaluaron 764 personas para evaluar la prevalencia de seroconversión por coronavirus. Y la última muestra se ha tomado en abril 30 de 2020. Se evaluó la presencia del anticuerpo por IgG a SARS coronavirus tipo 2 y se utilizó la técnica, el kit del Abbott para el SARS coronavirus tipo 2 IgG utilizando un analizador Architect i1000SR. Y es importante mencionar que este kit de Abbott tiene una capacidad de una sensibilidad cerca del 100%. Interesantemente, de los 764 trabajadores de la salud, entre los cuales se encontraban enfermeras, médicos, residentes, fellows, etcétera, de la emergencia, de la unidad de cuidados intensivos, del servicio COVID que teníamos para pacientes estables y otros que estaban trabajando en primera línea, solo 6 de estos casos, solo hubo 6 casos positivos o un 0.8% de tasa de positividad. Eso es drásticamente inferior comparado con las cifras que les mencioné. En Italia habían estudios los más bajos que mencionaban una tasa de conversión del 9% y en el estudio que les mencioné reportado por la CDC que fue del 19%. También es importante mencionar que entre nuestros 6 casos, 50% fueron asintomáticos. Este estudio lo vamos a presentar en la conferencia de cuidado crítico que va a realizarse en enero o febrero en California el próximo año. Ya para finalizar, les dejo en la pantalla estas websites en donde ustedes pueden accesar diferentes videos instructivos para el uso adecuado de EPP, ya que es bien importante sabérselos, ponérselos y quitárselos. Y también es importante hacerles un hincapié que los comités de infecciones nosocomiales de cada hospital deben de proveer instrucción específica utilizando el equipo con el cual han comprado, con el cual van a estar utilizando y manejando a sus pacientes COVID-19, ya que equipo varía y detalles pequeños pueden ser de gran diferencia para evitar la exposición a nuestro virus. Quiero agradecerle su paciencia y quiero agradecerle la oportunidad de haberme permitido hablarles de este tema. Yo quedo a la disposición de la doctora Cárcamo para cualquier pregunta que haya. Y si no queda tiempo de responder todas las preguntas, en la pantalla está mi correo electrónico y yo quedo a la orden de cualquier pregunta o comentario o discusión que pueda haber en el futuro. Gracias, doctor. Yo creo que, bueno, la presentación ha sido bien clara y se lo agradezco. Hay algunas preguntas que se complementan y voy a tratar de resumirlas. Algunas usted, de hecho, en la presentación las fue contestando, pero creo que vale la pena específicamente volver a recalcar eso porque obviamente los compañeros tienen dudas con respecto al nivel de protección que deben de tener dependiendo del nivel de atención. Yo trabajo en un hospital de primer nivel, pero tenemos compañeros que están en nivel de atención primario. Entonces ahí, y luego vienen otras preguntas relacionadas siempre con lo que estábamos hablando. Pero la primera, y que se complementa con otras, menciona, ¿verdad? ¿Cuál sería el equipo de protección personal idóneo en los médicos o el personal de salud que está en un primer nivel de atención? Y cada cuánto cambiarlo. Usted decía en la referencia que más o menos son jornadas de 8 a 12 horas. Entonces la pregunta va enfocada a eso, el nivel de protección idóneo para ellos y cada cuánto se debe de cambiar el equipo de protección. Claro, como lo habíamos mencionado, bueno, eso depende, en primer lugar, depende de la capacidad de cada institución.
Idealmente, las instituciones deberían de ser capaces de proveer el mayor nivel de protección a nuestros usuarios. Uno nunca sabe cuándo se va a exponer a una situación de alto riesgo y el nivel de evidencia que existe de la transmisibilidad del COVID-19 por núcleos goticulares, yo creo que es lo suficientemente fuerte para tratar de establecer el nivel máximo de protección. Yo sí recomendaría, si vamos a estar lidiando directamente con pacientes sospechosos de alto riesgo o pacientes confirmados, con el uso de máscaras N95 o respirador equivalente. Ok, gracias. Y creo que hubo una segunda parte en esa pregunta. Sí, ¿De cuánto cambiarlo? no se recomienda más de 8 a 12 horas, como mencioné previamente, y no reutilizar cada respirador por más de 5 veces. Ya sea o se usa 8 a 12 horas o por más de 5 veces. Ya después de eso, el nivel de filtración o de protección que brinda el respirador puede resultar inadecuado. Ok, con respecto siempre a esa pregunta, no, hacían dos interrogantes. Primero, si la mascarilla N95 tiene un vencimiento, me imagino que es cuántas veces lo podemos utilizar, pero cuando usted explicó los métodos que ustedes usan para reutilizarlas, o hablaba de la luz ultravioleta. Entonces ahí viene la pregunta, que si estos dispositivos pequeños que están saliendo a la venta, donde se ve que usted va metiendo lapiceros de luz ultravioleta, que si son recomendables esos para hacer la desinfección de las mascarillas N95. No tengo evidencia científica del modelo específico que me están hablando, pero resulta razonable si se cuenta con la capacidad de utilizar un método de desinfección por luz ultravioleta. No veo si no se daña el equipo, no veo cuál sea el problema de utilizarlas. Luego mencionaban... Pero lo que sí quiero aclarar, perdona doctora Cárcamo, es que lo que la FDA y el CDC recomienda es que se siga el protocolo para contaminar el N95 con luz ultravioleta, el protocolo de la Universidad de Duke, no, perdón, de Nebraska. Entonces, sí, habría que revisar las especificaciones del instrumento que están hablando, si es compatible con ese protocolo. Ok, luego mencionaban, cuando usted hablaba, bueno, usted lo puso en los ejemplos, los dos gabachones, el gabachón que estaba en la foto que usan las enfermeras y luego que usted se pone encima el otro. Preguntan, hacía una referencia de cuál era la diferencia y pues creo que en la foto quedó explicado, pero que cómo hacen para desinfectar o esterilizar estos gabachones. Y si lo hacen, si es recomendable en los gabachones que sean descartables. Por ejemplo, hablando de que hay escasez o usted sabe pues las condiciones del país. Hablando de gabachones específicamente. Sí, esos gabachones, en teoría, esos plásticos, en teoría son descartables y nosotros con mucho cuidado para proveernos de un nivel de protección extra, no los esterilizábamos per se, simplemente los desinfectábamos y para esto utilizamos esta solución de amonio cuaternario que les mencioné. Entonces, cada trabajador de la salud al salir de la habitación está todavía en la responsabilidad de desinfectar esto. Y esta solución de amonio cuaternario resultó bastante conveniente, ya que no presenta mucha toxicidad cuando se hace contacto con mucosas, que obviamente tenemos que tratar de evitar, pero accidentes pasan, o la piel. Ok. Si existe una evidencia que hay descontinuidad macroscópica en el plástico o hay un orificio que se ve, entonces ya se descarta y se utiliza otro. Es el momento de descartar. Y lo mismo aplicaría para, por ejemplo, las pantallas o las mascarillas plásticas. Podría utilizar amonio cuaternario. Claro. Cualquiera de las desinfectantes que están en el documento que les puse en la pantalla y que está el website abajo de la diapositiva. Yo con mucho gusto les hago llegar mi diapositiva por correo electrónico.
y ahí existen muchos listados con los cuales se puede desinfectar. Hay unos que no son compatibles con ciertos materiales, pero eso es parte de la política y del protocolo y detallan, cada sustancia detalla con qué no son compatibles. Y sí, nosotros las gafas o las caretas que utilizamos, las utilizamos bastante y todavía las seguimos reutilizando. Contamos que la Facultad de Ingeniería, a través de los printers en 3 dimensiones, nos imprimieron varias caretas, las cuales han sido muy útiles para nuestras enfermeras y nuestros médicos. Bueno, luego, gracias, doctor. Luego hablaban, eso usted también lo mencionó, porque con respecto a los procedimientos generadores de aerosoles, y hay 2 inquietudes. La primera es, en los casos de nebulizaciones, usted mencionó pues que habría que mejor preferir los inhaladores, pero hablan de que sí es recomendable hacerlo a través de un espaciador de volumen. No hay evidencia suficiente para establecer si hacer un espaciador de volumen es más peligroso o no. Y por el momento no tenemos un nivel suficiente para decirle que eso está contraindicado, pero yo creo que si el espaciador de volumen le va a proveer un mayor nivel de absorción a la vía respiratoria del medicamento, no veo por qué no haya que hacerlo. Y podría ser que ya que esté ese espaciador de volumen y aísla de la atmósfera, puede ser que incluso las gotículas que se generen se esparzan menos. Pero como le digo, no hay evidencia. Inhaladores con espaciador de volumen versus no espaciador de volumen, pero yo no creo que resulte inadecuado la utilización de espaciadores de volumen. En nuestros ventiladores mecánicos y probablemente la mayoría de los ventiladores mecánicos que ustedes están utilizando en El Salvador, el circuito cerrado permite realizar las nebulizaciones sin necesidad de abrir a la atmósfera el circuito. Entonces eso resulta mucho más conveniente, ya que resultaría imposible administrar por inhalador un broncodilatador a nuestros pacientes intubados. Aquí tengo un montón de preguntas, ahí le voy a dar un descanso a la doctora. Solo antes que se vaya la idea, porque el doctor hizo referencia a lo del circuito cerrado. Entonces, con respecto, y venía unida a la otra pregunta, es cuando tenemos un paciente con ventilación, pero no existe un circuito cerrado y hay necesidad de aspirarlo. Yo sé que obviamente la aspiración debe de ser dependiendo de cada paciente, pero dice, ¿cuántas veces sería recomendable la aspiración si no se cuenta con un circuito cerrado? Bueno, eso sí es muy peligroso porque es una actividad de muy, muy alto riesgo y en general no se recomienda abrir el sistema de ventilación mecánica. Y en la actualidad la mayoría, si no quiero decir el 100% de los ventiladores mecánicos, permite el aspirado traqueal de nuestros pacientes sin necesidad de abrir el sistema. Sí hay situaciones en las cuales tenemos que abrir el circuito cerrado por X o Y situación hipotética, y en esos casos lo que hacemos es preoxigenamos al paciente, paramos el ventilador y con una clamp de tipo Kelly hacemos un clampeado del tubo endotraqueal y luego abrimos para resolver el problema que haya que hacer. Claro que con la debida protección del equipo de protección personal. Está bien, gracias. Solo un par de preguntitas. Claro, aquí una es bien práctica y creo que aquí a mí me escriben por el WhatsApp también preguntas y todo, y es sobre la ropa y los zapatos. Ya que hablaba, y bueno, y es una de las preguntas que creo que estaba también aquí. ¿Qué tan importante es cuando una persona, ya sea médico o no médico, que sale, qué tanto es que pueda estar en la suela de los zapatos, que sea viable, y si es necesario hacer estos procesos de desinfección que muchas personas, pues que se está aplicando aquí en varios lugares? Esa es la primera pregunta. Resulta razonable la desinfección. En New York cuentan con aparatos de luz ultravioleta que uno se para sobre ellos y realizan decontaminación
de las suelas de los zapatos por estas mismas razones. En los hospitales, al entrar o salir de las unidades COVID cuando están bien delimitadas, resulta razonable. En la casa, lo que se recomienda es quitarse la ropa al entrar y al salir del hospital, y al llegar a la casa, probablemente quitarse la ropa y y realizarse su limpieza personal y ponerse con ropa completa nueva, separada de la ropa de los demás miembros de la familia. Okay, gracias. Usualmente lo que algunos personales de la salud han realizado es que incluso la ropa que traen del hospital, que no es la misma con la cual han estado en los servicios, la dejan almacenada por 3 días o más, con la intención de que el virus ya no sea viable luego después de determinado tiempo, como vimos en el estudio del New England, que la viabilidad en plástico y en acero puede ser de hasta 72 horas, basados en ese principio. Pero sí se recomienda, quiero hacer hincapié en esto, que las personas cuando lleguen al hospital se cambien la ropa y se pongan trajes de turno en el hospital, que luego los dejan en el hospital, porque esa ropa, si están en contacto directo con los pacientes enfermos de COVID y sobre todo si han estado realizando procedimientos, seguramente va a tener una buena cantidad de virus viable. Ok, y la otra es eso que creo que es clave en cuanto a si el virus es viable o no. Porque cuando se están hablando o se discute los temas de cuánto tiempo la persona tiene que estar aislada, veo en regularidad que usan las referencias de esos estudios que creo que es un poco diferente al de Nature. Entonces no sé si se puede, desde un punto de vista práctico, ya sí, práctico es, si alguien es positivo o es sospechoso, ¿cuál fuera la sugerencia del tiempo de cuarentena de esa persona en base al día que inició los síntomas versus si hay virus viable o no después de X cantidad de tiempo? ¿Cuál fuera el resumen de eso? Esa pregunta exactamente es muy difícil de responder, ya que son bien pocos los estudios que tienen la capacidad de evaluar la viabilidad del virus, ya que para evaluar la viabilidad del virus hay que hacer un cultivo viral y no cualquier laboratorio cuenta con la capacidad y el nivel de bioseguridad suficiente para realizar pruebas de viabilidad o cultivos virales, y la experiencia también técnica para realizar estas pruebas. En general, ese estudio de Nature yo creo que va a ser lo mejor que vamos a tener en bastante tiempo. Y yo creo que las recomendaciones del CDC de 10 días, y si se tiene el lujo de poder estar en cuarentena o aislado hasta 14 días, si uno quiere estar más seguro, está bien. Pero como les mencionaba, en pacientes inmunocomprometidos, el desprendimiento viral puede ser mucho más largo. Como creo que les mencioné durante la presentación, que existen casos, aquellos pacientes trasplantados que pueden pasar hasta meses desprendiendo virus y ser sintomáticos también. No sé si eso responde Sí, la pregunta, doctor Massa. Gracias, doctor. Doctora, de regreso con usted. Vaya, hay otras preguntas sobre el uso de los aires acondicionados en los pacientes que están en áreas críticas y el uso de aires acondicionados o ventiladores en las clínicas. Me imagino que lo de las áreas críticas es ser aire acondicionado en ambientes que no tienen presión negativa. Entonces, porque mencionaba él que hizo la pregunta, que él trabaja quizás en un área con pacientes críticos, no los dejan usar el aire acondicionado y todo está sofocado ahí, ¿verdad? ¿Qué tan recomendable es el uso del aire acondicionado en las clínicas y las áreas? Hasta donde tengo entendido, los aires acondicionados tienen un filtro de filtración, un filtro la cual en teoría debería de filtrar estas partículas. Aparentemente creo que es equivalente a lo que hemos estado hablando. Sí. Pero siempre es importante consultar con los ingenieros de las que trabajan en las instituciones del sistema de ventilación y etcétera, para estar seguro que el filtro específico de esa unidad de aire acondicionado sea el adecuado. Antes de pasar a una pregunta que estábamos hablando al principio nosotros, pero
con respecto siempre a la protección, entonces usted mencionó en la charla y pusieron ahí, entonces es recomendable entonces el uso de las zapateras para estas áreas. Si se cuenta con los recursos para utilizarlas, yo creo que sobre todo en la UCI o en las áreas de alto riesgo, como por ejemplo la emergencia podría ser, o en áreas de cuidado, Hospitalización, yo creo que resulta, si se cuenta con los recursos, sería excelente. Nosotros, no, quiero aclarar, nosotros en nuestro hospital no utilizamos zapateras porque no contábamos con los recursos. Y sí, a pesar de que no las utilizamos, la tasa de infección ha sido bastante baja, gracias a Dios. Pero si se cuenta con los recursos, más que excelente. Ahí es donde viene la importancia que mencionaba el doctor Maza de aclarar si la presencia de material genético quiere decir que es virus viable o no. Es algo que por el momento no tenemos la respuesta y ojalá la podamos aclarar en el futuro. En lo personal le agradezco la diferencia que hizo entre las mascarillas KN95 y la N95, porque aquí, cuando empezó esto, quizás el personal no de salud compró todas las N95 que habían, y esas son las que realmente hacen el sellado que necesitamos el personal de salud. Entonces luego quedó para el personal de salud las KN95 que realmente no hacen el sellado que se necesita, ¿verdad? Sí, Están viendo como dispositivos como para ponérselos y que den un poco más de fijeza, porque realmente al estar atrás de las orejas no hace el filtro necesario, el sellado, ¿verdad? Y lo que dicen las instrucciones es que en situaciones normales, al interrogar a un paciente pueden resultar compatibles, pero si vamos a realizar procedimientos, sobre todo los más agresivos como es resucitar a un paciente, es cuando pueden fallar. Ajá, las actividades físicas que usted dijo. Sí, y también entiendo que se pueden usar, pero también sí se puede tener esa protección adicional con la máscara, ¿verdad? Con la pantalla. Y a veces estas mascarillas que tienen forma de pato no lo permiten, chocan entonces en ese momento tenemos que utilizar gafas. Así es. Y hay una pregunta que sí me gustaría pues que nos diera su comentario, es el uso de la hidroxicloroquina como profilaxis en el personal de salud que está en primera línea afrontando ahí con los pacientes. Sí, lamentablemente la hidroxicloroquina viene en desuso. Nosotros sí, quiero aclarar, la utilizamos al principio, pero después de ver los resultados del estudio francés, que tiene muchas críticas, pero era la única evidencia que teníamos. Después han habido muchos estudios publicados en diversas fuentes y la hidroxicloroquina, por lo menos en Texas, ya no se está utilizando mucho. Como profilaxis también acaba de salir un estudio, creo que fue publicado en JAMA esta semana o la pasada, en la cual no soporta el uso de esta. Y digo lamentablemente porque la hidroxicloroquina se le tenía mucha fe, ya que es un medicamento que está en todo el mundo y que era de fácil acceso, sobre todo a los países en vías de desarrollo. Entonces hubiera sido un recurso muy útil tenerlo, pero lamentablemente la data que se obtiene ahorita no está favorable. Estábamos comentando antes de la presentación de lo último reportaje que salió, que existe una casa farmacéutica que a lo mejor reportaba información inadecuada del estudio que fue publicado en Lancet y otro que fue publicado en el New England Journal of Medicine y que aparentemente podría existir un conflicto de interés. Lo que yo digo ahorita, hay que darle el beneficio de las dudas a las dos y hay que investigarlo bien. Pero sí, con la mayoría de los estudios que hemos visto, hidroxicloroquina con o sin acitromicina, sí, yo creo que ya no tiene mucha cabida, a no ser que revelen algún tipo de problema que hubo con la manipulación de la data de esos estudios grandes. Y bueno, de las medidas de protección creo que eran esas. Solo había una pregunta más que decía sobre si tienen ustedes experiencia usando el GeneXpert para COVID-19, pero en esputo. Sí, no, todavía no estamos utilizando el GeneXpert
para esputo. En este momento no tenemos experiencia. Por lo menos acá en Texas. Ok. Solamente, creo que solamente Sí, son sí, doctores. solo varias preguntas. Y no, muchas gracias. Definitivamente esto ha sido muy enriquecedor para nosotros. Yo creo que la gran mayoría de las preguntas son medio repetitivas, como comenta la doctora, y se han cubierto, creo que casi todos, ¿verdad? Yo creo que hay todavía solo hay un par de preguntas que no sabemos sobre el uso de desinfectar los carros, los vehículos, las llantas, todo esto. Esa es una que se me había olvidado que me habían escrito un par de personas. ¿Qué tanto razonamiento hay? No sé si tienen de esa información, doctor, porque eso se está haciendo de diferentes maneras, en diferentes lugares, de diferentes formas, y no sabemos si funciona o no. Yo por el momento no tengo ningún tipo de información que les pueda brindar acerca de la decontaminación de los automóviles, doctor Maza. Ok, gracias. Y una última pregunta aquí, con el uso, si tienen algún resultado con el uso de ivermectina. Pues. Ivermectina no hemos utilizado aquí en el University Medical Center. Sí hemos tenido experiencia con el plasma convaleciente, y esa es una de las razones por las cuales realizamos el estudio que les mostré de la poca seroconversión que hemos tenido a pesar de la alta exposición en nuestro hospital al COVID-19. Sí tenemos experiencia con la hidroxicloroquina y ya no la usamos, como les mencioné previamente. Hemos tenido experiencia con el óxido nítrico, y hoy últimamente hemos estado utilizando el ECMO para hipoxemia o hipercapnia refractaria. Bien. Pero ivermectina sí no la hemos utilizado. Ni tampoco utilizamos el lopinavir, ritonavir o calitra, ya que cuando vino lo fuerte de la epidemia a Lubbock, ya había salido ese estudio del New England Journal of Medicine, el cual demostraba que no había cabida para el lopinavir, ritonavir o su nombre comercial, calitra. Correcto. Perfecto. Bueno, quiero compartir un video breve, que es algo que estamos socializando nosotros como Basic Health en las redes ahorita, que se ha trabajado con diferentes organizaciones para apoyarnos, y quería compartir con ustedes antes de terminar este webinar. El Salvador está afrontando un gran desafío, pero nosotros ya hemos superado otros retos. Hey, si te vas a dirigir a todos los salvadoreños, déjame ayudarte. Nosotros no nos achicamos por nada. Resolvemos, somos creativos y bien trabajadores. Ahora el reto es un virus que puede contagiarnos a todos, pero hay maneras de protegernos y prevenirlo. Todos, al salir, tendremos que usar una mascarilla. Y solo te proteges si la usas correctamente sobre tu nariz y boca. Y no te la puedes quitar para hablar. Lávate las manos constantemente con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Y también puedes usar alcohol gel. Yo canto el feliz cumpleaños para calcular el tiempo y darle matacán al virus. Y no paso tocándome los ojos, nariz o boca. Sí, porque esos son los puntos de entrada del virus. Y recuerda, al toser y estornudar, taparte con el brazo. Trata de mantener 2 metros de distancia con otras personas. Y no discrimines a nadie que tenga el virus. Cabal, mejor dicho, imposible. Sigamos las recomendaciones y seamos responsables. Solo quería cerrar esto, que creo que toma un poquito de la cátedra que nos dio hoy el doctor. Nuevamente agradecer al Instituto Nacional de Salud por el apoyo que siempre nos da, a la Asociación de Medicina
de Medicina Interna. Doctora, muchas gracias por guiarnos en esto, y nuevamente al doctor Sotelo, muchas gracias por la cátedra que nos dio el día de hoy. Fue una excelente presentación. Recordarles que el día domingo tendremos otro webinar que va a ser con el tema de pediatría, y vamos a estar compartiendo muy pronto, al finalizar esto, vamos a poder compartir la invitación para esa charla del día domingo. Entonces, solo me quería nuevamente darle las gracias a ambos por todo su apoyo. Yo sé que el doctor Sotelo pasó unos momentos muy difíciles, y qué bueno que está aquí con nosotros compartiendo toda su experiencia. Muchas gracias, doctores. Ustedes, gracias, doctora Cárcamo, doctor Massa y a Basic Health. Yo creo que esta iniciativa es excelente, y ojalá que que siga continuando, no solo para el COVID-19, sino que sea un instrumento educacional a largo plazo. Gracias, doctor Sotelo. Excelente presentación. Creo que aclaró bastantes dudas, porque a veces uno tiene temor, ¿verdad? Como personal de salud. A usted, doctor Massa, por la invitación en nombre de la Asociación de Medicina Interna, por tomarnos en cuenta y por hacernos partícipes de esto, y estamos siempre a la orden y agradecidos nuevamente con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.